tardes y bienvenidos a la séptima jornada de capacitación del programa Pymes Exportadoras Reactivación frente al COVID-19 promovido por la Secretaría General de la CAN. En esta jornada abordaremos el tema Gestión logística en las pymes. Saludamos la presencia de las autoridades y representantes de los países miembros. A Martín Valdés, profesional de promoción, comercio, servicios, inversión y MIPYMES de la Secretaría General de la CAN, y a los expositores de esta tarde. Carlos Rizo, especialista de logística internacional en el Ministerio de Producción de Ecuador. Laura Vanegas, analista de temas de logística y competitividad en ProColombia. A los pequeños y medianos empresarios y al público que se conecta a través de Facebook Live de la comunidad andina. Para iniciar este webinar, invitamos a Martín Valdés, profesional de promoción, comercio, servicios, inversión y MIPYMES de la Secretaría General de la CAN, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, Martín. Si podrías, por favor, encender tu micrófono. Ahora sí, ¿está bien? Perfecto, te escuchamos bien. Perfecto. Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes a todos. A nombre del secretario general de la Comunidad Andina, el doctor Jorge Hernando Pedraza, y del director general 2, doctor Diego Caicedo, que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Quiero saludar a todas las autoridades presentes, a los empresarios, a nuestros queridos panelistas y a toda la audiencia y empresarios que nos acompañan a través de nuestras diferentes plataformas. Dar la bienvenida a este segundo ciclo de webinars de reactivación económica para las pymes frente al COVID-19. Comenzar indicando que la apertura de los mercados y la globalización de las cadenas de suministro demandan cambios estructurales en los que la logística juega un papel estratégico. Actualmente, los clientes evalúan la calidad del producto, el valor agregado del mismo y su disponibilidad de tiempo y forma. De ahí la necesidad de hacer eficientes sus procesos. Y en este momento, la buena logística se convierte en una ventaja competitiva para las empresas, pues de su desarrollo surgen las inmensas oportunidades de rentabilidad, de eficiencia y de diferenciación ante el cliente. Con esta pequeña introducción quiero dar la bienvenida a este segundo ciclo de webinars y esta séptima sesión denominado gestión de logística para pymes exportadoras. Quiero dar la bienvenida y agradecerles a Carlos Rizo y Laura Venegas por acompañarnos y que nos van a brindar hoy día sus experiencias en este campo. Gracias y muy buenas tardes. Agradecemos por sus palabras a Martín Valdés, quien será también el moderador de este webinar y a continuación nos contará la metodología del mismo. Martín. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, con todos ustedes nuevamente buenas tardes. Explicarles la metodología de lo que va a llevar este ciclo de webinar, el cual son dos exposiciones de Carlos Rizo y Laura Vanegas. Cada uno tiene entre 20 a 30 minutos para exponer y de ahí haremos 10 minutos de una ronda de preguntas. Por favor, y eso sí mismo recalcar a todos los asistentes que el micrófono está apagado para este asunto y solo podrán hacer sus preguntas a través del chat que tenemos habilitado en el sistema y ahí vamos a leerlas al final de las exposiciones, ¿no? Ese sería el sistema con el que vamos a iniciar esta séptima sesión de los webinars. Con esto vamos a comenzar nuestras exposiciones. Primero vamos a dar la presentación a nuestro primer especialista, nuestro primer experto. Carlos Rizo es especialista de logística internacional en el Ministerio de Producción de Ecuador, experto en comercio exterior y logística internacional, con 20 años de trayectoria profesional en cargos de jefaturas de importación y exportación, y coordinador de tráfico internacional vía marítima, aérea y terrestre. Actualmente se desempeña en el sector público como especialista de logística internacional en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Entre las competencias destacables se encuentra la reunión de protocolos técnicos, logísticos y de seguridad para las exportaciones de productos, talleres de capacitaciones y asesorías técnicas, análisis de costo logístico y plan de exportación. También ha participado en la creación de la hoja de ruta logística de Ecuador, modelo de gestión para el Observatorio Logístico Nacional y análisis de viabilidad para la conformación de un sistema de comunidades portuarias, PCS, en la ciudad de Guayaquil. Con esto quiero dar la palabra a Carlos Rizo para que comience
con estas exposiciones y estos talleres. Adelante, Carlos. Buenas tardes con todos. Gracias, Martín. Yo les agradezco. Gracias, Alexandra. Buenas tardes, Laura. Gracias al equipo técnico de la comunidad andina. Para mí es un honor acompañarlos esta tarde y compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido tanto en el sector público como privado. Quizás pueda de alguna manera colaborarles para que ustedes optimicen de alguna manera el recurso que hoy en día está tan escaso, tanto de personal, de equipamiento, tanto también financiero, ¿por qué no? Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio y voy a compartirles mi pantalla, si les parece bien. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Como tenemos poco tiempo, he tratado de sintetizar un poco de información que he considerado relevante y que he escuchado mucho en los últimos días. Y primero voy a hacer la presentación en lo que vamos a tratar el día de hoy, va a ser la gestión logística en las MIPYMES, pero voy a hablar un poco de los antecedentes de cómo hemos llegado al encarecimiento de los fletes internacionales para luego abordar un poco de líneas estratégicas en estos tiempos de COVID que se necesita, más que nada para que los países generen esta competitividad que tanto se requiere en el tema de las exportaciones. Vamos a... Si en algún momento me dejan de escuchar, por favor, me avisen, me lo comentan y así vamos avanzando, ¿no? He tratado de hacer las láminas lo más, discúlpenme, lo más sencillas con el fin de no, quizás no hacer una contaminación visual, sino reflejar realmente que ustedes puedan apreciar la lámina y lo que yo quiero transmitir con ella. Entonces, comenzamos primero en esta lámina. ¿Qué es lo que le quiero presentar? Les quiero presentar aquí que el 80% del comercio mundial se mueve a través de la vía marítima. Pero ¿sabemos nosotros cuántas líneas navieras están trabajando o cuánto agrupan estas líneas navieras en el número de carga o volúmenes de carga? Pues aquí en esta página web, que bueno, es una página web que les voy a proporcionar al final, podemos ver cuáles son estas estadísticas, estos indicadores y cuáles son estos volúmenes en cuanto a la cantidad de contenedores que ellos tienen por naviera. Entonces podemos determinar aquí cuánto se puede concentrar cada una de las navieras. Esto es importante porque te permite saber cuál es el porcentaje también de participación de las mismas y cuál es también su cobertura y cuál es el tipo de servicio que pueden llegar a dar basado en el número de equipamientos que ellos pueden tener. Entonces, entre las principales tenemos MER, Mediterránea, SMACGM, COSCO, Hapag-Lloyd, WAM. Son navieras que están, estas navieras, podemos decir que las 6 primeras navieras concentran el 70% de la carga mundial. ¿Ya? Estas navieras, a medida que van creciendo, también van optando por nuevas inversiones, por comprar nuevas compañías y de esa manera absorber un poco más y poder inclusive expandirse con la finalidad de proporcionar un servicio mucho más integral a la carga. Entonces, aquí nosotros tenemos que MER, por ejemplo, el grupo MER no solamente es una sola naviera, sino es un grupo de navieras, por ejemplo, que también abarca Hamburg Süd, Alianza, Silan Asia, Silan América. Entonces, tenemos todas estas navieras que son filiales de lo que vendría a ser MER como su principal. Igual MSC, CMA, CGM, COSCO, Hapag-Lloyd y Evergreen. ¿Ya? En los últimos momentos, en el último tiempo, el volumen de carga que está manejando cada naviera es un factor importante para la competitividad tanto del comercio exterior, tanto también como del sector privado. Eso lo que genera es justamente una competencia entre navieras, pero también otros grupos económicos como podrían ser los consolidadores de cargo freight forwarders.
Aquí yo les he puesto en esta lámina, les he traído un par de noticias. Por ejemplo, Shell compra Senator International por 554 millones con el fin de que ustedes puedan ver que ya las navieras, no solamente su core business, no solamente lo utilizan para en el sector marítimo, sino también se comienzan a expandir en el sector aéreo, compañías terrestres, otras freight forwarder, hacen alianzas operativas. Y por el lado derecho, si ustedes pueden ver del color rosado, dice, son algunas noticias que yo he visto y he estado recordando con el fin para que ustedes puedan ver un poco el trasfondo de todo lo que está sucediendo. Entonces tenemos una noticia que dice amigo, enemigo, un poco polémico la noticia, pero Merck se vuelve competencia directa para los freight forward. ¿Por qué razón? Porque Merck bueno, algunas compañías navieras no solamente se quedan en su modelo de gestión, que es el marítimo, sino comienzan a, podríamos decir, introducirse en un nuevo giro de negocio que vendría a ser las consolidaciones de carga. Entonces, el otro título dice, navieras que intensifican servicios terrestres podrían llevar a Freight Forward a la quiebra. Esto es verdad. Actualmente hay hay una competencia entre dos sectores logísticos operativos que vendrían a ser las navieras por un lado, que se especializan en el manejo de los contenedores, y por otro lado los freight forwarders, que además del contenedor, su dinamismo le permite poder consolidar cargas o cargas fraccionadas con el fin de poder hacer economías de escala y poder facilitar al exportador que envía un pallet, los palets que no necesitan el total de contenedor para poder realizar esta exportación. Entonces, es un facilitador del comercio exterior. Y las navieras, por otro lado, han visto una oportunidad de negocio para poder no solamente ver otro giro de negocio, sino también ver la trazabilidad de la carga, porque también les permite proporcionar una trazabilidad a través de sus sistemas y poder controlar toda la cadena logística. Y por otro lado, dice Merck y Vestas se asocian para el transporte de contenedores a largo plazo. Son compañías que no solamente existen este tipo de alianzas operativas con otras compañías, con otras navieras, con otras compañías de transporte terrestre, con aerolíneas, con el fin de garantizar un servicio más integral. Eso es lo que hacen, es una práctica muy común de las navieras. Eh, con esta lámina, con esta lámina vemos que ya vimos que el 70% de las navieras y cuál es su forma de operar, por así decirlo, en este resumen un poco didáctico y un poco más, digamos, un poco conciso. Para nosotros, para el continente sudamericano, los fletes se han incrementado y es que el incremento en este tiempo de pandemia es diferente por las distintas regiones. Y eso sí tiene un diferenciamiento de acuerdo a la logística o a los commodities, los tipos de productos que maneja cada país. Para nosotros, bueno, se estima en este estudio de la UNTAD, se estima que un 443% hubo un incremento de los fletes. Lo que antes nosotros pagábamos $2.000, $3.000, los fletes están en $9.000, $10.000 en la actualidad. Ustedes pueden ver un incremento desde el año 2020 hasta el 2021 que se ha mantenido. Ha bajado, sí, pero se ha mantenido un estándar alto. ¿Ya? Y es justamente por el tipo de producto que cada uno de nosotros manejamos. Les voy a poner un ejemplo muy rápido porque hay que avanzar. En el caso de Ecuador, por ejemplo, Ecuador exporta muchos contenedores que necesitan un equipamiento refrigerado, pero igualmente importa, carga mucha carga seca. Por lo tanto, van a venir contenedores secos, más secos que refrigerados. Va a haber un desbalance en la cadena logística que no va a ser posible un reposicionamiento si es que en otro país se requiere contenedores secos. Los contenedores secos se van a quedar aquí porque el Ecuador no exporta contenedores secos. Por lo tanto, una naviera tendrá que enviar buques para poder cargar esos contenedores secos y llevárselos vacíos. Esos fletes, ese movimiento de carga, esa operación logística tiene una consecuencia, que es justamente lo que usted está pagando por el incremento de ese flete en cuanto a las operaciones.
Y si ustedes han visto las noticias, sabrán también que existe un congestionamiento en los principales puertos del mundo y esto no permite que descarguen los contenedores y también por ahí hay un rezago. Y al ver esto, lógicamente se envían más buques, se eliminan, se eliminan rutas para enviarlos a otro lado con el fin de reposicionar contenedores y mantener el flujo. Lógicamente a nosotros nos ha afectado un poco más de acuerdo a la información de la ONU. Ya que usted sabe eso, lo que le acabo de mencionar de por qué el incremento de los fletes es tan excesivo, ahora usted necesita hacerse la pregunta, ¿usted necesita saberlo todo para el comercio exterior para poder realizarlo? Inclusive Warren Buffett dice, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben hacer, si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú dices. Eso es algo que yo siempre he considerado y en lo profesional he mantenido jefes en esa altura. Siempre han considerado, he tenido esa suerte quizás de que los jefes que yo he tenido han considerado o me han dado la pauta para que yo tome unas decisiones. En ese sentido, nosotros debemos de considerar que no todo lo que hacemos en el comercio exterior debemos de conocerlo. Más bien necesitamos tener los recursos para poder determinar o para poder seleccionar quién es el profesional para realizar esa gestión que usted necesita que se haga. He sido parte de procesos también de talento humano y donde yo he visto de primera mano que hay aspectos que son aspectos operativos, pero que también no requieren, por ejemplo, de un llenado de un documento. Cuando el colaborador, el que se pretende contratar, muchas veces está por encima de un llenado del documento porque tiene los recursos y la habilidad para hacerlo. Entonces, esto nos lleva a que contratemos personas hábiles para realizar las distintas operaciones de comercio exterior. ¿A dónde quiero llevar con esto? Muchos de los exportadores, por lo menos en nuestro ecosistema logístico, por así decirlo, aquí en nuestro territorio, no contemplan la contratación de un agente afianzado de aduana, quienes son los expertos en esa materia para poderlo realizar y dar el soporte a través de todo el proceso de exportación. Asimismo, existirán otros expertos, tanto en el campo de comercio exterior, quienes pueden hacer la labor para poder optimizar estos costos que usted requiere como empresa. A veces nosotros consideramos que lo podemos hacer nosotros mismos. Sí, lo podemos hacer nosotros mismos, pero necesitamos es la experiencia que quizás podemos absorber cuando nosotros lo vemos realizar de una mejor manera, porque también lo podemos ver y podemos aprender de esos errores que quizás otra persona esté cometiendo. Define las líneas y para esto quiero es comenzar a definir las líneas estratégicas para tiempos de COVID a través de un plan de exportación. Entonces, esto es lo primero que todas las personas necesitamos para comenzar a exportar. Comenzamos a realizar un plan. Acá yo no les vengo a traer el plan, sino más bien una serie de argumentos y de preguntas y cuestionamientos que les puedan resultar interesantes como para que usted pueda implementarlo en su plan de exportaciones y lo tenga presente. Por ejemplo, ¿cuál es su tipo de empresa y su rol en la cadena de suministro? Es diferente una compañía que va a exportar tanto commodities, materia prima, como productos terminados. Tanto su costo operativo de exportación va a variar, su logística va a variar, su negociación va a variar un poco. Y también la contratación y con quiénes van a ser sus aliados estratégicos puede variar. Porque esta pregunta nos lleva a lo que ustedes pueden ver al lado izquierdo. Genera un factor de competitividad y cuando nosotros, de acuerdo a nuestra empresa, vamos a generar ese factor de competitividad, debemos de saber o contemplar dónde la vamos a ubicar, cuál va a ser el precio,
y si ese precio es competitivo una vez que llegue a ser exportado. Entonces nosotros lo que hacemos es primero hacer un análisis que en estos cursos, en estos talleres de la CAN, hay más talleres que ustedes los van a poder chequear mucho más a fondo. Y lo primero que uno tiene que hacer es, primero, sin contemplar lógicamente el proceso de producción para poder determinar un punto de equilibrio y poder determinar un precio, podemos comparar nuestro producto con qué precio estaría llegando a un mercado internacional. Lógicamente tenemos que compararnos con nuestros principales competidores, ¿no? Y de esa manera hacer un benchmarking para poder determinar una potencialidad en cuanto a un país, a un socio, a un comprador. Entonces tenemos las tres P, significan el precio, la plaza y la promoción. Es un término muy utilizado en lo que corresponde al marketing, pero algo de lo que se me ha quedado es que es muy importante también la parte de donde nosotros vamos a colocar nuestra industria, nuestra planta. Y es que en la actualidad las industrias se están ubicando cada vez más cerca de los puertos. Y hay una práctica muy común que las empresas están instalándose en zonas especiales de desarrollo económicos o, o zonas libres para poder ser más competitivos en cuanto al precio y los tiempos de embarque. Son estrategias que usted puede ir aplicando de acuerdo al tamaño de la empresa y su viabilidad de costos. ¿Cuál es el Incoterm que tengo que tengo que utilizar en mi negociación internacional? Muchas personas se hacen esta pregunta, pero no existe un solo Incoterm. El Incoterm, cuando uno elige los cursos, a veces, porque necesito saber Incoterm o negociación internacional, consideramos que un Incoterm de España va a ser el mismo de acá, que la mayoría, por ejemplo, acá nosotros utilizamos un Incoterm que es POP, y por allá pueden utilizar otros Incoterms que por la dinámica de la logística, por el transporte multimodal, se va a requerir un CPT u otro Incoterm. Entonces, son prácticas que no son aplicables. Lo que usted tiene que hacer es, ¿cuál es la potencialidad del ecosistema logístico que se encuentra aquí? Si usted, ¿cuál es el alcance del servicio y la calidad del servicio al que usted puede acceder aquí como para garantizar la entrega o las responsabilidades a quien usted le está comprando? En ese sentido, yo siempre he manifestado que el Incoterms que usted debe de tener sí o sí es el FOB y determinar el costo del producto en FOB o el precio FOB. Acá en Ecuador nosotros tenemos una particularidad. Usted puede estar en otro país, pero en todos los países, en un estándar, ¿no? Cuando se está negociando en una mesa de negociación, cuando usted le pregunte o vayan a querer el precio del producto, se lo van a pedir en precio FOB. Si usted no lo tiene determinado, pues va a tener que determinarlo. ¿Ya? El negociar export, en lo que a mí corresponde, basado en la experiencia, es una equivocación, porque le resta competitividad y más que nada, podremos decir basados en la experiencia, en nuestro ecosistema logístico, puedo decirles que el que está comprando, pues se puede llevar muchos problemas en todo el proceso de transporte, esperar el acceso a las diferentes terminales de carga, si hay inspección con aduana, con antinarcóticos, etc. Entonces facilitemos las cosas al comprador. Y qué mejor que hacernos responsables hasta poder embarcar como mínimo. Podemos hablar de seguridad de los procesos logísticos, identifique las amenazas de la cadena logística de exportación. Y es que las amenazas, pueden haber varios tipos de amenazas, financieras, logísticas, de seguridad, de pago. Y todas estas son amenazas que usted va a tener que identificar. Si me va a pagar, cómo va a ser el proceso de pago, si va a ser giro directo, si va a ser con transferencias, si va a ser con carta de crédito. Todos esos son procesos que usted va a tener que determinar como parte de un riesgo y lógicamente se convierte en una amenaza. Pero también tenemos otro tipo de amenaza en lo que corresponde, como por ejemplo la contaminación de las cargas por temas de contrabando y otros aspectos más que no vamos a ahondar en este momento.
¿Por qué es importante planificar las operaciones logísticas? Bueno, todo el mundo sabe que si tú no las planificas, puede acarrear gastos operativos y es que debes de cumplir con la demanda si es que te quedas sin stock y es que ahí también juega el rol de que lo que decíamos antes, ¿cuál es tu rol en la cadena de suministros? Supongamos que tú eres parte o eres insumo importante para un producto terminado, para una mermelada y estás exportando guayaba. Eso quiere decir que tu producto es importante porque necesita y requiere de un control, de un stock mínimo para poder satisfacer una demanda X de algún producto. Por lo tanto, esos productos van a tener una temporalidad para ser solicitados los y hacer pedidos. Lógicamente, tú vas a tener el tiempo para planificar esas exportaciones, un mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo a lo que tú consideres y de acuerdo a las estadísticas que poco a poco te van a proporcionar a cómo vayas a satisfaciendo a tus clientes, puedas atender esa demanda de una manera mucho más estratégica que probablemente te permitan reducir costos en el tiempo. No digo que sea así, pero puede ser así. Cuando hablamos de ruptura de la cadena, retomo este asunto de la ruptura, es que si no se atiende esa demanda, si nosotros no planificamos y existe la ruptura de la cadena, nosotros ya no vamos a contratar el proveedor bueno, bonito y barato, vamos a contratar el rápido y el caro. Para que no pase esto, nosotros debemos de planificar y tenemos que conocer el proceso logístico marítimo aéreo. Por ejemplo, en el marítimo hay algo que se llama el GRI, que es una tarifa de incremento en temporadas altas. Normalmente se dan meses antes de Navidad, a mediados de julio, existe este incremento, pero no, para que usted no, digámoslo así, eh, no le perjudique este incremento, usted va a tener que coordinar las operaciones o la satisfacción mucho antes de este incremento. Ahora si se da el incremento y usted necesita, pues ya va a tener contemplado para poder ingresarlos a la factura y poder determinar un nuevo costo si es que usted requiere un contrato de compra y venta internacional, pues lo va a tener que contemplar. ¿Cómo seleccionar un proveedor de servicio? Esto es algo muy importante. Nosotros eh, no quiero, realmente no tenemos el tiempo, pero si no me voy 2 días de largo. Tenemos la selección, selecciona a los mejores y mide su desempeño. Cuando nosotros seleccionamos hay varias fuentes de información, ya sea que nos comente un amigo, una empresa, nuestro propio aliado estratégico, un transportista, un agente pensado, y nos recomienda a qué compañía de transporte internacional utilizar. Es válido, es válido. Pero hay que medirlo, hay que saber si que cumplió en los días de tránsito, hay que saber si no me cambió la tarifa, hay que conocer qué tan buen servicio es, si se demoraron en entregarme los documentos, todo eso se evalúa. Fuentes oficiales, ¿cómo no? Hay que recurrir a las fuentes oficiales para poder determinar si un operador logístico está en funcionamiento y no quizás alguien que recién está experimentando con nosotros. Como por ejemplo las páginas de aduana, de Hacienda y cualquier otro organismo oficial que permite y facilite esta información. Cuando hablamos del servicio integral, hablamos de un servicio fíjense que las compañías que usted vaya a contratar consideren o tengan establecido un servicio integral para la carga. Actualmente los importadores no quieren hacer contrataciones con el transportista, con el agente afianzado, con el transportista principal y no con el seguro, sino que lo que pretenden es comprar la carga y que el operador logístico se la deje en su bodega. No quieren saber más nada. Y es ahí donde hay muchas empresas que actualmente hacen sus alianzas operativas y pueden proporcionar todo el proceso operativo y abarcar todo lo que corresponde a ser responsable por la cadena logística integrada. Entonces, esto es algo muy fundamental y claro que sí, aplican otras tarifas, pueden ser más, menos,
pero aquí es la facilitación y más que nada la facilitación y un servicio mucho mejor para nuestra economía, para nuestra logística en sí. ¿Cuál sería la estrategia para mejorar las exportaciones en tiempo de COVID? No hay una estrategia definida. Realmente esto de aquí a nosotros nos cogió desprevenidos, nadie sabía qué hacer, se hicieron planes estratégicos, pero hay aspectos básicos que han servido para que las empresas sean resilientes ante una ruptura de stock, ante los costos operativos que se incrementen, ante la falta de personal. Y es que tenemos varios aspectos. Por ejemplo, tenemos las alianzas estratégicas en que se armaron durante la pandemia, se unieron las consolidadoras, se unieron los agentes afianzados, ¿por qué no? Y se realizaron alianzas estratégicas con otros operadores, con bodegas, con almacenes temporales, con transportistas, con el fin de poder mantener ese servicio que requiere la carga. La logística colaborativa, que se habla muy poco y es un factor importante en nuestra economía. Y algo que aquí nosotros no tenemos esta práctica, por lo menos en nuestros países, nosotros somos, por decirlo así, egoístas con la información porque consideramos que puede haber un riesgo para que se nos lleve el cliente. Pues en otros lados, la logística colaborativa es un aspecto importante para poder satisfacer las demandas y mantener no solamente la cadena logística activa, sino reducir los costos logísticos porque a través de la logística colaborativa se pueden compartir medios, información y hacer economías de escala que también facilita la contratación de otros medios de transporte, que esto nos va a facilitar justamente es la negociación del mejor precio. Clúster productivos, hay bastante información, creo que la tiene Perú, la tiene Colombia, la tiene Ecuador, tienen conformación de clúster y que han servido justamente para que las empresas exportadoras sean resilientes ante este tipo de amenazas como el COVID, donde se ha mantenido el flujo de las exportaciones y esto ha permitido que las exportaciones no decaigan, sino se mantengan y en algunos aspectos de la carga se comiencen a elevar. Durante la pandemia, cosa rara, o no es no más bien cosa rara, sino que algunos productos, en el caso de Ecuador, se incrementaron. Productos no el commodity, no la materia prima, no como el banano, camarón, cacao, no, sino más bien hubo una mejoría en el volumen de carga de productos procesados, como mermeladas, como otros productos como leche en polvo y otros tipos de productos, pero ya procesados. Aquí voy a pasar súper rápido, creo que ya andamos con el tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando nosotros hablamos del plan de exportación, esto es algo que usted debe contemplarlo. Ya les dije algunos aspectos que usted debe pensar para poder realizar su negociación, pero aquí es algo que es necesario para poder hallar la eficiencia, ser más competitivo, hay que determinar y mapear qué es lo que acontece en el ecosistema logístico, ya sea en su país, Colombia, Ecuador o Perú. Hay que contemplar tanto tiempos como costos. Entonces, habrán tiempos para la coordinación de transporte, para la elaboración de documentos, para las cargas de finca o despacho, almacenamiento, inspección antinarcóticos, si es que se da, embarques de contenedores hasta que el buque zarpe. Lógicamente todo esto dentro del cumplimiento de lo que se llama el cut-off o el tiempo máximo para que una carga llegue al puerto. Acá nosotros solamente hemos puesto para mapeo y para que ustedes contemplen un poco más la explicación del concepto de los Incoterms en cuanto a la fijación de los costos logísticos. Cuando nosotros seleccionamos un costo logístico, perdón, un Incoterm, no solamente se basa en
se basa en una serie de factores, no solamente en cuanto al proceso en sí, sino también en el producto. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, la mayoría de las exportaciones se negocian a través del FOB. Sin embargo, existen, como por ejemplo, productos como la pesca congelada, el atún, el, también digamos, el camarón, son, son productos que tienen la potencialidad de no negociarse en términos FOB, sino llegar hasta un delivery duty pay o entregado con derechos hasta y llegar y entregar el muelle o un SIF también. Con lo que quiero decir es que estos productos, por el costo logístico, perdón, por el costo del producto, absorben el costo logístico y les representan poco, lo que les permiten ser mucho más competitivos. Porque un contenedor, por ejemplo, un contenedor de pesca congelada puede llegar a $100.000, mientras que un contenedor de banano puede llegar hasta $10.000, $15.000. Por lo tanto, el costo logístico en una primera milla para el contenedor de banano va a repercutir mucho más en este que en el de camarón. Mientras que en el de banano puede estar representando un 15 o un 20% del costo logístico, en el de pesca o el de camarón puede estar representado con un 2, con un 3%, lo que le permite lógicamente ser mucho más competitivo. Y cómo no, el que le está comprando, si es que me lo vienen y me lo entregas aquí en el puerto o en mi industria, pues me, me conviene, ya que el precio y los costos logísticos van a ser fácilmente absorbidos. Y esto es solamente un ejemplo de cómo nosotros hemos mapeado el ecosistema logístico con sus actores, con sus precios, con los tiempos, con el fin de poder establecer cuál es la ruta del contenedor cuando este sale. ¿Ya? Y bueno, aquí hay algunos enlaces de información que normalmente utilizamos los operativos, algo para rastrear buques, para ver un poco de cuáles son esas navieras, las grandes navieras, los volúmenes y las cantidades de contenedores que cada naviera está moviendo, pues aquí ustedes pueden, lo que les enseñé al principio, pues no, esta es la página web. Estas son páginas para la transformación digital. Actualmente no les hablé casi nada de transformación digital porque es un tema mucho más profundo que sin duda se abrirán otros foros, pero en nuestro ecosistema logístico es importante que cada actor cuente o tenga sistematizados sus procesos. Mientras no se encuentren sistematizados sus procesos, no podrá haber una automatización en sí de los procesos. Es por eso es que cuando se comience a automatizar el proceso, ahí vendrá el tema de las aplicaciones, de cero papeles, y ya no es que te vas a acercar, no, hay un estancamiento. Por ejemplo, en una naviera, sí, no funcionó, entonces hay que ir personalmente. No, esa parte, ese estancamiento que lo hacemos de forma física, ya no debe de existir y debe pasar de alguna manera electrónica para que pueda funcionar el tema de la digitalización de los procesos. Entonces necesitan, todos los que participan en el ecosistema logístico, necesitan sistematizar de alguna manera sus procesos. Esto es un paréntesis porque ya se me está pasando la hora. En todo caso, y la última página web que les quería comentar es TrackTrace, donde ustedes pueden darle seguimiento y rastreo a las cargas por medio del número de contenedor, por el booking, si es marítimo o aéreo. Les ayudaría mucho esta página web. Entonces, de la parte operativa, yo les deseo éxito en sus operaciones y si tienen alguna pregunta cuando ya termine la charla o necesitan más información, están los correos del ministerio abajo y de mi parte eso sería todo. Les agradezco y si tienen alguna pregunta, pues creo que va a haber un proceso de preguntas. Martín, hasta aquí me quedo yo. Discúlpame si me pasé,
trate de abordarlo lo más completo posible. Muchas gracias, Carlos. No, estamos justo, solo hay un minuto de diferencia, pero está perfecto. Muchísimas gracias por tu exposición, por esta disertación. Yo creo que ha sido bastante útil y ejemplificadora para todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias, Carlos. Continuando con este webinar, ahora nos acompaña Laura Vanegas, que es de ProColombia. Ella es profesional de Administración en Logística y Producción de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, magíster en Gerencia Internacional, más de 7 años de experiencia en comercio exterior, logística internacional y administración de la cadena de suministro. Actualmente se desempeña como analista de la Coordinación de Logística y Competitividad en ProColombia para los sectores de logística e infraestructura y la promoción de exportaciones no mineras energéticas. Trainer acreditado y certificada por la Cámara de Comercio Internacional de Colombia en Incoterms 2020 y adicionalmente es docente de Logística Internacional de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad de Sabana, Colombia. Buenas tardes, Laura. Te dejo la palabra para que inicies con tu presentación. Bienvenida. Martín, y buenas tardes para todos. Voy a iniciar entonces a compartir mi pantalla. Ya ahí se ve completa, ¿cierto? Perfecto, sí. Listo. Bueno, entonces nuevamente buenas tardes. Y desde ProColombia queremos mostrarles dentro de esta charla de la gestión logística en las pymes cómo pueden aprovechar algunas herramientas que tenemos desde ProColombia que están dentro de nuestra página web colombiatrade.com.co y adicionalmente conocer cómo es la conectividad que tenemos estos 4 países de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces arrancamos con estas herramientas de logística. Como les comentaba, todo está dentro de nuestro portal de exportaciones www.colombiatrade.com.co. Ahí van a encontrar una sección exclusiva de logística en donde están las herramientas que les presentaré a continuación y su acceso es totalmente gratuito, no tienen que tener alguna condición especial para acceder. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas de logística? Vamos a ver el directorio de distribución física internacional, un sistema de rutas y tarifas, el simulador de costos logísticos y de producción, y adicionalmente tenemos otros programas como los perfiles logísticos por país, el programa Alianzas Logísticas de Transporte y algunas cartillas especializadas. Arrancando entonces con el directorio de distribución física internacional. Esta es una herramienta que tiene ProColombia, en donde en este momento tenemos más de 500 empresas de servicios logísticos. Es decir, si usted requiere de alguna agencia de carga, alguna agencia de aduana, empresas de transporte, aerolíneas, etcétera, puede encontrarlo a través de este directorio. Tenemos más de 500 empresas que todas han sido validadas desde nuestra área de logística y ahí pues encuentran la página web. Estas empresas no solamente pertenecen a Colombia, también tenemos empresas en otros países, en países de la región. Entonces, pues la importancia de conocer este tipo de herramientas que nos ayudan en nuestro día a día. Luego tenemos nuestro sistema de rutas y tarifas. Actualmente esto es una plataforma web también en donde usted puede consultar rutas y tarifas referenciales. Los itinerarios son cargados desde las navieras y las aerolíneas que nos proveen la información. Tenemos información hacia 820 ciudades y puertos en el mundo. Esa también es totalmente gratuita, no requiere ningún registro para el ingreso y ahí puede consultar un reporte en donde va a salir la oferta tanto de aerolíneas como de navieras y consolidadores, y en caso de que requiera también un tarifario, también se puede visualizar, pero teniendo en cuenta que ese tarifario no le asigna una tarifa específica a una empresa específica. Para que conozcamos un poco por qué Colombia es ese hub logístico estratégico, aquí nos vemos como en la mitad del mapa. Nuestros puertos colombianos se conectan a los principales puertos en el mundo. Llegamos, por ejemplo, a Europa en 12 días, estamos llegando a Asia en 21 días, es decir, nuestra conectividad desde Colombia es realmente
reconocida a nivel internacional, incluso el puerto de Cartagena es reconocido como uno de los mejores conectados de Latinoamérica. Y por otro lado, en temas aéreos, también tenemos reconocimientos para el Aeropuerto Internacional El Dorado, que es reconocido como el primer aeropuerto de tránsito de carga y el tercero en pasajeros en Latinoamérica, incluso sobrepasando aeropuertos en México y en Brasil. Nuestra ubicación estratégica nos lleva a estar a menos de 6 horas de avión de las principales ciudades de las Américas y podemos llegar a Europa en 10 horas. Ahora tenemos el simulador de costos logísticos de ProColombia y esto va muy de la mano con algo que ahorita estábamos viendo de parte de Carlos y es cómo realizar ese costeo de una exportación. Entonces, esta es una herramienta web que se creó desde ProColombia para facilitar la toma de decisiones de los empresarios. Aquí es posible conocer los costos desde que sale de la fábrica el producto hasta que se entrega al cliente. Esto viene detrás de una metodología de Incoterms en donde se calcula de acuerdo a la responsabilidad que tiene cada una de las partes, bien sea comprador y vendedor. De esta manera, las empresas pueden tomar una decisión de cuál debe ser el Incoterms adecuado para sus negociaciones internacionales. ¿Qué pasa? Muchas veces, y esto es a nivel región, nosotros como latinos solemos tal vez comprometernos a cosas adicionales o a temas adicionales que realmente no tenemos la capacidad de producción, no tenemos el conocimiento para hacerlo. Entonces es importante que a través de este simulador de costos revisemos cuál es el Incoterm adecuado, cuáles son las obligaciones que debemos tener, en este caso como exportadores, para así poder cumplir con el comprador o con el cliente que nosotros estemos negociando internacionalmente. ¿Cómo ingresar? A través de la página simuladordecostos.procolombia.co. Ahí van a solicitarle un registro. Este registro no tiene ningún costo. El sistema es totalmente responsive y se puede utilizar en cualquier dispositivo, incluso computadores, iPads o celulares. Y funciona muy bien en las ruedas de negocio, en donde ustedes pueden llevar precargada la información de todas las referencias de su empresa y en el momento en que estén en una cita de negocios, compartirlo en vivo en directo con su comprador internacional. Este simulador de costos se puede utilizar a manera regional, es decir, no está atado directamente a temas colombianos, entonces la invitación para que se registren y lo utilicen. Adicionalmente, tenemos unos perfiles logísticos por país y nuevamente esta es información de manera regional. Esto no tiene ningún enfoque desde Colombia. ¿Por qué? Porque acá podemos ver, tal vez estoy interesado o tengo un cliente que interesado en mi producto que está en Alemania, que está en China, pero yo la verdad no conozco cero de ese mercado, no tengo ni idea cómo funciona la logística de ese mercado. En estos perfiles logísticos de país vamos a encontrar información referencial de cómo funciona la infraestructura portuaria, la infraestructura aérea, si tienen algún tipo de condiciones específicas, por ejemplo, fitosanitarias, cuáles son esos links de interés que puedo consultar. Entonces, también la invitación es para consultar alguno de estos 125 perfiles logísticos que tenemos cargados en el portal de exportaciones, que es colombiatrade.com.co, y pues aprovechar esa información que tenemos de manera tal vez resumida de los mercados de exportación. Por otro lado, tenemos las alianzas logísticas de transporte y este sí es un beneficio que aplica únicamente para empresas colombianas, en donde pueden acceder a descuentos tarifarios entre el 40 y el 70% para empresas courier. Esto principalmente se utiliza, por ejemplo, para envío de muestras o para envío de pequeñas cantidades. O incluso en la actualidad que hemos visto ese crecimiento exponencial del canal de distribución e-commerce, funciona también muy bien y tendríamos esos descuentos. Para acceder a los descuentos, nuevamente solamente para empresas en Colombia, registradas en Colombia, a través de algún asesor de ProColombia o directamente entrando a nuestra página web, encuentran toda la información para solicitar este descuento. Y por último, voy a presentarles un poco cuál es esa conectividad que tenemos entre los 4 países de la CAN, iniciando con la conectividad marítima. Entonces aquí encontramos un resumen de cómo es la conectividad desde Colombia hacia los 3 países de la comunidad andina.
Bolivia, Ecuador y Perú. A Bolivia tenemos tiempos de tránsito desde los 14 días. Tenemos fletes desde los $650 para un contenedor de 20. Hacia Ecuador también tenemos tiempos muy competitivos desde Buenaventura hacia Guayaquil, puesto que son dos puertos que son vecinos, iniciando en los 2 días, también con costos muy competitivos desde los $660 por contenedor, y hacia Perú, incluso aún más competitivos en temas de tiempos de tránsito, desde Buenaventura hacia el puerto de Callao, desde un día y con tarifas desde $634. Actualmente, estas son las navieras que ofrecen servicios desde los puertos colombianos hacia los puertos hacia los principales puertos de la Comunidad Andina de Naciones: Yang Min, CMA-CGM, Sealand, Mediterranean Shipping, Costco Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, One Line y Hamburg Süd. Ya de hecho el expositor anterior mostró un poco cómo funcionan esta cadena de navieras y cómo es un conglomerado que muchas veces pertenecen al mismo grupo. Ahora, yéndonos un poco más a nivel general y viendo el panorama completo a nivel región, aquí podemos ver cómo nos conectamos entre los 4 países. En este caso, desde Ecuador hacia Colombia podemos tener también tiempos de tránsito de un día a $1.770 un contenedor de 40. Hacia Perú podemos encontrar tarifas de $1.814 con 2 días de tiempo de tránsito, y hasta Bolivia 4 días. Aquí podemos ver también desde Perú hacia Ecuador con un día de tránsito, $1.700. Esto corresponde para contenedores de 40 estándar o dry cargo. Y pues adicionalmente, cuando estamos hablando desde Bolivia, podemos encontrar también tiempos muy competitivos hacia los principales puertos de la región. Ahora, ¿qué es importante de estos tanto tiempos como costos que les estoy indicando, tanto en el slide anterior como en este? Como lo comentaba ahorita Carlos, también tenemos una coyuntura actual marítima en donde los costos de transporte están en este momento un poco volátiles. Entonces, no es posible afirmar que el día de mañana vamos a encontrar tarifas similares a las que les estoy mostrando, pero esto es más o menos un promedio de lo que se ha manejado en los últimos meses. Realmente el tema de las tarifas internacionales marítimas han tenido mayor afectación lo que son importaciones desde Asia y también movimientos desde Brasil. Entonces nuestros 4 países han estado un poco, en términos generales, estables, no han sentido tanto ese latigazo, pero sí es importante entender que todas estas tarifas son spot y pueden cambiar en cualquier momento. Y por último, revisamos entonces la conectividad aérea. Nuevamente, desde Colombia hacia estos 3 países. Desde Bogotá a La Paz tenemos vuelos directos casi todos los días, en donde también encontramos esa conectividad que les mencionaba del Aeropuerto Internacional El Dorado, súper competitiva. Hacia Ecuador, específicamente a Quito, tenemos vuelos directos todos los días, y hacia Perú igualmente vuelos directos hacia Lima todos los días. Las principales aerolíneas que movilizan la carga en estos 4 países son Copa Airlines, Martinair, Las Cargo, que es una aerolínea colombiana, LATAM Airlines, Avianca y Delta. Entonces, hay la oferta, hay la opción regional de mover nuestra mercancía entre estos 4 países y hacia el mundo también como esta gran fuerza económica regional. Y nuevamente, aquí tenemos cómo se ve ese panorama general desde cada una de las principales o de las capitales hacia la región, en donde, por ejemplo, desde Ecuador hacia Perú, por ejemplo, encontramos tarifas de $1.30, hacia Bolivia encontramos $2.65, hacia Colombia $1.60, es decir, son tarifas realmente muy competitivas que son realmente que nos ayudan en la competitividad de nuestra mercancía. Asimismo, podemos encontrar desde Bolivia hacia los diferentes mercados, por ejemplo, hacia Bogotá de $2, hacia Ecuador de $3.22 y hacia Perú, Lima con $1.51. Igual, nuevamente estas tarifas son referenciales, pero tienen un poco mayor de estabilidad que las tarifas marítimas. Estas tarifas que les estoy mostrando acá son para fletes de carga seca para una escala de más de 100 kilos.
Y con esto daría por terminado esta charla. Muchísimas gracias. Este es mi contacto. Mi nombre es Laura Vanegas y pues también tenemos el correo especial para la Comunidad Andina de Naciones, can@procolombia.co. Martín, te doy la palabra. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias por la brillante exposición y mostrarnos todas estas herramientas que ustedes utilizan y facilita a todos los exportadores precisamente para este tema de la logística. Muchísimas gracias. Continuando ahora con esta segunda parte de preguntas, tenemos un par de preguntas para cada uno. Específicamente, vamos a ir primero por algunas preguntas que son individuales. Tengo una pregunta para Carlos, dice, el conflicto generado por el desabastecimiento de contenedores, ¿cómo estará afectando la gestión de la logística? Lo afecta en las cadenas de suministros y en el costo, lógicamente, como ya hemos visto. Como bien menciona Laura, los fletes son volátiles. Ya de por sí, antes de la pandemia eran volátiles y ahora más que antes de la pandemia, ahora no solamente son volátiles, sino que existe un incremento del 600%. Lógicamente, esto afecta no solamente en la logística, sino en el costo del producto final, porque cuando uno hace el costeo del producto, tiene que sumar esos costos que se realizaron. La logística es un factor transversal, siempre lo vas a escuchar, es un factor transversal del comercio exterior y para poder ser competitivos necesitas llegar con tu producto con el mejor precio y en un tiempo y con el tiempo acordado. Actualmente los precios, también existen un incremento en los precios. Ahorita el importador que trae para el Ecuador, ya no lo que antes ponía en su percha en $10, ya no está costando $10, sino $15, justamente por ese incremento que existe en los fletes internacionales. Es por esa razón que incluso hay una propuesta de eliminar o por lo menos temporalmente eh, del, temporalmente de la base para obtener el valor en aduana, el factor del flete internacional, con el fin de que este valor que actualmente se ha disparado no incremente los impuestos que un importador debe cancelar al momento de nacionalizar las cargas. Es tan, digámoslo así, ha causado tanto problema el tema del COVID que se ha llegado justamente, esta propuesta ha llegado a niveles de la CAN para poder de alguna manera resarcir esta afectación en la comunidad. No sé si ahí quedó contestada. Sí, muchas gracias, Carlos. Para Laura me dice, soy un pequeño productor, exportador de frutas frescas. ¿Cómo podrían ayudarme en la logística a disminuir todos mis costos de exportación? Bueno, en este caso nosotros desde ProColombia trabajamos multisectorial, desde empresas desde agro, empresas en sistema moda, incluso para servicios. Y precisamente el tema de costos es algo a lo que nosotros le damos mayor atención y para eso tenemos el simulador de costos logísticos de ProColombia. Entonces, a través de esa matriz es posible costear cuánto me podría costar una exportación y de esa manera tener tal vez un estimativo previo a cualquier negociación y de esa manera cuando yo esté ya con un comprador le puedo decir, mire, le estoy negociando FOB Guayaquil, por ejemplo, en tantos dólares o le estoy negociando, no sé, en Callao, puesto en Callao en tantos dólares o en cualquiera de los aeropuertos, en el aeropuerto de Lima, un FC aeropuerto de Lima, en $500. De esta manera, el empresario puede empezar a revisar primero cuál es su punto de equilibrio para saber si va a vender una caja de frutas o realmente tiene que vender un pallet o tiene que vender un contenedor full para poder llegar a ese punto de equilibrio. Y eso es muy importante porque muchas veces, como les mencionaba en la charla, nos comprometemos a temas que realmente no tenemos la capacidad para hacerlo.
Si estamos con un comprador y nos dice, necesito que usted me mande un contenedor mensual, ¿soy capaz de hacerlo? ¿Tengo la producción para hacerlo? ¿Tengo mi equipo para hacerlo? ¿Soy capaz de llegar a destino con un contenedor mensual? Entonces, esas son las condiciones que hay que analizar y para eso están las herramientas que les mostré. En caso de que la empresa que está haciendo la pregunta sea colombiana, puede directamente escribirnos a través de nuestro portal colombiatrade.com.co o en www.procolombia.co. Hay un chatbot en donde ustedes pueden dejar sus datos y automáticamente serán contactados por un asesor para que puedan iniciar con ese programa de asesoría, porque realmente esto es casi que del uno a uno. ¿Listo? Sí tenemos herramientas generales que ustedes pueden utilizar, pero ya cuando tengan el comprador, cuando tengan claro el mercado, ahí es donde entra ProColombia y los ayuda a lanzarse y poder llegar a hacer esa exportación. Gracias, gracias, Laura. Carlos, aquí me preguntan, dice, ¿las zonas francas aledañas a los puertos y aeropuertos podrían convertirse en el interfaz de las cadenas productivas ecuatorianas y de los proveedores extranjeros? A ver, ya existe, primero recordemos que por lo menos en el Ecuador ya las zonas francas se llaman zonas especiales de desarrollo económico. Existen pocas ahora con ese nombre y a partir de, bueno, no lo recuerdo, es que hay, pero ya el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones ya establece la creación de zonas especiales de desarrollo económico y una de estas primeras iniciativas que fue contemplada la está realizando DP World en Pozorja. De hecho, está Pozorja, está el puerto y Pozorja mismo tiene una zona especial de desarrollo económico. Ahora, esta zona es una zona, las zonas especiales de desarrollo económico pueden ser logísticas, industriales, con el fin de que empresas vayan y se instalen ahí con el beneficio de con el beneficio o el incentivo tributario que existe, ya que estas zonas especiales económicos, si bien recordamos, tienen esa ventaja competitiva de que están exentas de pagos del IVA y esto lógicamente les permite a estas empresas tener una mano de obra mucho más barata y esto le permite competitividad para poder exportarnos y adicional a eso tienes el puerto cerca. Esa es la mecánica que se genera. Pueden haber otras zonas especiales de desarrollo económico en otras partes, sí. En el interior, también. Si si se ha generado digamos así, una política en cuanto a la logística y comercio exterior que facilite estos procesos en el interior para que sea considerado desde un punto interior y salga por un puerto que sea tránsito, por ejemplo, todavía falta. Entonces, falta todavía que el Ecuador desarrolle en cuanto a en cuanto al tema de políticas públicas, el tema de la facilitación al comercio y, lógicamente, los procesos operativos que esto conlleva con el fin de optimizar y viabilizar el flujo de carga en cuanto a las exportaciones. Eso es todo, estimado. Ujú. Gracias, Carlos. Sí, Laura, me preguntan, dice, ¿se puede conocer el nivel de concienciación de las pequeñas y medianas empresas ante la importancia de los procesos logísticos? Bueno, de hecho, desde ProColombia hemos realizado varias encuestas, una justo debido al tema de la coyuntura de transporte marítimo y nuestros usuarios y los empresarios que hacen exportación en Colombia, el 95% son MIPYMES, pequeñas y medianas empresas. Entonces, también hemos revisado qué tanto, qué tanto valor le dan por ejemplo, al coste de una exportación de manera adecuada. Es decir, no solamente incluir el valor del flete adicional, sino también hacer un coste de una exportación
tal vez un poco más a conciencia, teniendo en cuenta cuál es lo que le tengo que pagar a la gente aduanal, a la gente de carga, la documentación, si tengo que hacer algún tipo de registro en destino. Y realmente las MIPYMES son las empresas que menos bolas le paran a este tipo de trámites. Entonces, nuestra intención realmente siempre ha sido capacitar a las empresas, principalmente a las pymes, para que conozcan realmente cuáles son los costos asociados a una exportación. Desde Precolombia nosotros tenemos varios programas de formación, unos que son tal vez de manera sincrónica, que a través de nuestros portales también pueden acceder. Son videos cortos de 10 minutos, por ejemplo, hay uno exclusivo de Incoterms, hay otro del simulador de costos de logística, de acuerdo a lo que les hablé hoy, pero adicionalmente hay exclusivos, por ejemplo, para exportación de agro, exportación de sistema de moda, exportación de servicios, y todo esto es una academia de exportación para que ustedes vayan aprendiendo a nivel de pymes qué es lo que tienen que tener en cuenta. También pasa mucho con las pymes que la primera exportación la realizan a través de tráfico postal. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando estoy haciendo exportaciones que se denominan como de mínima cuantía y que tal vez en algunos países pueden ser, bien sea, pueden ingresar a través de una importación no formal, que puede pasar, por ejemplo, en Estados Unidos bajo los $800 y realmente ingresa fácil, pero hay otros países como la Unión Europea en donde las condiciones se ponen un poco más complicadas. Ese acompañamiento nosotros lo hacemos directamente a las pymes para que puedan hacerlas, todos esos trámites, esas transacciones y no tengan esos costos ocultos que muchas veces las empresas desconocen. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, no tenemos más preguntas en nuestro chat, pero invitamos a todos los asistentes y a los que nos acompañan por la plataforma de Facebook. Ahí están los correos que presentaron tanto Carlos como Laura para que puedan hacer sus preguntas, o si no, muy bien a través de Secretaría de la Comunidad Andina para hacernos llegar, y nosotros a través de ellos haremos para poder contestar con ellos. Agradecer nuevamente tanto a Laura como a Carlos por estas experiencias que nos han mostrado cómo funciona la logística en Ecuador y en Colombia, cómo están desarrollando, cómo están apoyando a través de sus herramientas digitales y apoyo a los MIPES. Agradecerles enteramente por su tiempo y por haber compartido con nosotros estas experiencias. Muchísimas gracias. Alexandra, por favor. Muchísimas gracias, Martín, por la moderación de este webinar que, como les habíamos comentado, forma parte de la segunda edición Pymes Exportadoras Reactivación frente a la COVID-19, organizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina, y también agradecerles a los ponentes de esta tarde. Recuerden que estos espacios son completamente gratuitos y pueden inscribirse a través de la página web y las redes sociales de la CAN en la siguiente y última jornada, que será el 2 de diciembre, en la que hablaremos sobre las cadenas regionales de valor, experiencias en la comunidad andina. El horario para ese webinar será 3 de la tarde, hora de Colombia, Perú y Ecuador, y 4 de la tarde, hora de Bolivia. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Muy buenas tardes.